Shalom, soy el Dr. José Rosario. Quiero hablarle con claridad sin rodeos, como siempre lo hago, porque cuando se trata de la verdad de Hashem, no hay espacio para confusión ni para manipulaciones. Quiero que sepas que este video no es solo una respuesta, es una corrección con bases, con pruebas y con contexto real, como enseña el Tanakh. Porque un hombre de fe, cuando escucha mentiras, no puede quedarse callado. Recientemente se publicó un video donde se usó parte de una de mis enseñanzas junto con opiniones de otros rabinos. Un comentarista cristiano mesiánico trató de pintar todo como una contradicción entre judíos, pero vamos a poner las cosas claras desde el principio. La verdad no se contradice. Lo que se contradice son las interpretaciones fuera de contexto. Y hoy vamos a demostrar eso punto por punto. El comentarista indagando el texto, supuestamente, trata de crear confusión diciendo, miren cómo se contradicen entre ellos, o sea, los rabinos. Pero esto es pura estrategia, porque lo que él no te dice es que incluso dentro del cristianismo hay miles de divisiones. Unos creen en el rapto, otros no. Unos creen en domingo, otros sábado. Unos lo llaman Jesús, otros Yeshua. Y todos reprenden a Satanás con diferentes nombres. En cambio, en el judaísmo, incluso cuando hay debates, todos participamos del mismo punto, el Tanakh. No hay una figura idolátrica, ni de un libro anónimo escrito en griego. En mi enseñanza aclaré que la vaca roja no es un sacrificio para el perdón de pecados. Pero el comentarista responde como si no entendiera la diferencia entre carbón, ofrendas, y sacrificio. En hebreo, korban viene de la raíz karov, que significa acercarse. No es una pérdida, como en el concepto pagano de sacrificio, sino un medio de acercarse a Hashem. La vaca roja para Dumá era un rito de purificación, no una expiación por pecados. Se realiza fuera del campo cuando leemos Números 19, no sobre el altar. Era para personas impuras por contacto con muertos. Nadie estaba buscando perdón de pecados allí. Esto es fundamental. La Torá dice claramente cada uno en Devarim 24:16, para que lo busquen, referencia, nadie morirá. O sea, cada uno morirá por su propio pecado. En confirmación a eso, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. No hay un solo versículo en el Tanakh que diga que la muerte de un inocente paga por los pecados de los demás. Ni uno. Eso es doctrina greco-romana y lo vamos a exponer con nombres y referencias. Sí. Así de forzada es la cosa. El comentarista insinúa que la muerte de Miriam trajo algún tipo de expiación, pero nunca menciona en la Torá que el pueblo la adoró ni que su muerte fue para perdón de pecados. Ella murió como mueren los tzadikim, pero no como cordero sustituto. Esa idea no está en el Peshat, el nivel simple, ni drash, ni en ningún nivel pardes. Arquetipo suena profundo, pero es solo una excusa para justificar que están proyectando a Jesús en todo lo que ven en el Tanakh. Si fuera así, entonces cualquier historia podría reinterpretarse como tipo de Jesús. Eso no es un estudio serio, eso es adoctrinamiento.
Si Jesús es el Hijo y el Padre lo entrega a morir, eso no es Torah, eso es Moloch. Hashem mismo dice, Devarim, búscalo, 12, versículo 31, porque aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En Jeremías 7:31 dice, ni lo mandé, ni lo dije, ni subió en mi corazón. Hashem aborrece el sacrificio humano, punto. Y menos en manos de romanos que ni eran Kohanim, ni lo ofrecieron en el templo. Eso es abominación total. La Torah es clara. Una mujer que da a luz a varón es impura 40 días. Vaikra, Levítico 12, versículo 2 al 4. Nota que te estoy dando referencia. Si Jesús nació y María entró al templo antes de completar ese tiempo, entonces violó la Torah. Y peor aún, contaminó el templo. Y el libro cristiano lo presenta como si fuera algo normal. El libro de los Hebreos fue escrito en griego. Es obvio. No por judíos. Y no tiene comprensión del proceso de la Pará Adumá. El autor ni siquiera sabía que Jesús era Cohen, y no lo era. El mismo libro lo reconoce, y aún así quiere presentarlo como sumo sacerdote. Eso es puro circo teológico. Ni el Tanakh ni el templo funcionan así. Yo sé que la gente no sabe buscar referencias. Purificación tahara en hebreo no es lo mismo que expiación kapará. ¿Nota la diferencia? Uno limpia una impureza ritual, el otro busca cubrir un pecado moral. La vaca roja era purificación de impureza por contacto con muerto, no para perdón de pecados. Y eso lo dice tanto el Tanakh como el Talmud. Basta de confundir términos. ¿El judaísmo reconoce niveles de interpretaciones? Sí, Peshat, Remes, Darash, Sod. Pero ningún nivel puede contradecir el Peshat, el sentido literal y lógico del texto. El Peshat es la raíz. Si te estás alejando de él, te inventas lo que quieras. Y eso es exactamente lo que hace el cristianismo. Abandonando el Peshat. Luego se van al espíritu y ahí es que meten al falso Mesías. En el Tanakh, la purificación por Pará Adumá, la vaca roja, es literal. Quien no se purificaba era cortado del pueblo. ¿Eso suena como algo simbólico? No, era una consecuencia real y física. En Éxodo 24:8. Sí, Moisés rocía sangre sobre el pueblo. Pero ¿saben qué? Fue por orden de Hashem. No fue invención humana, ni ritual greco-cristiano. Fue parte de un pacto nacional, no por expiación de pecados. Y más importante, nadie adoró a Moisés por hacerlo. Así que no intentes comparar eso con Jesús muriendo en una cruz y luego siendo adorado como Dios encarnado. Eso es idolatría. ¿Ves la diferencia? Torah sí, idolatría no. Vamos al grano. Nadie puede morir por los pecados de otros. Devarim, Deuteronomio 24:16. Cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18:20. El alma que peca, esa morirá. El que diga lo contrario está contradiciendo la palabra de Hashem. El Tanakh nunca aprueba la idea de sustitución humana por pecados. La Pará Adumá no se quemaba por pecado, sino por impurezas del contacto con la muerte. Directo al grano, al punto. ¿Invento griego? ¿Dónde está la evidencia? El autor
indagando, pide evidencia de figuras paganas que mueren y para salvar a otros. Bueno, aquí lo están. Un tipo llamado Prometeo sufre encadenado para redimir a la humanidad por traer el fuego, un conocimiento divino. Eclepio, un sanador divino que muere y es divinizado. Otro, Mitral, el popular, un dios, ahí sacrificando un toro, comida sagrada, salvación por sangre. Todos ellos existen siglos antes del cristianismo, así que si quieres referencias, aquí están. Y Jesús, por cierto, copió esos modelos. Abajo le dejaré las referencias. Lo puede hasta buscar en Wikipedia. Otro punto. Cristianismo no es judío. Punto. El libro cristiano fue escrito en griego, con pensamiento greco-romano. Hasta su Dios muere como criminal bajo un imperio pagano. Y si tú me dices que es judío, entonces explícame por qué está plagando de errores sobre el templo, la Torá y los rituales. Además, ¿desde cuándo un Dios hebreo permite sacrificios humanos? Jeremías 7:31 dice, no lo mandé, ni lo dije, ni subió a mi pensamiento. No hay justificación. El autor de Indagando el Contexto dice que hay judíos que se contradicen. ¿Y que él hace qué? ¿Qué él hace? ¿Usa rabinos cuando le conviene y los rechaza cuando no le gustan? ¿Usa el Talmud para apoyar su idolatría, pero lo ataca cuando el Talmud refuta a Jesús? Eso se llama hipocresía religiosa. Nosotros sí tenemos reglas. El Tanakh es la autoridad y el Talmud explica cómo aplicarla, pero jamás lo usamos para meter a un dios griego en nuestra emuná. Vamos a poner fin a esta confusión que hay por ahí. Números 19 no menciona pecado, no dice de perdonar, ni dice expiar. Habla de purificación de contacto con muerte. Punto. ¿Y quién hace el ritual? Un Cohen, un sacerdote vivo, no un muerto colgado en un madero. Así que, si tú dices que Jesús es la paradumá, ¿desde cuándo un muerto purifica? ¿Desde cuándo un goy, un gentil, hace funciones de Cohen? Aquí se hizo una referencia de Bad Midbar, Rabá 19:1. Y vamos a hablar de la palabra expía. El Midrash dice que expía porque el contacto con la muerte trae una impureza ritual que excluye a la persona del Mikdash. El término expía se usa aquí como cubrir la impureza ritual no moral. No es pecado. Es impureza, como una mujer en su ciclo. No hizo nada malo, pero está impura. Así que deja de confundir términos y confundir la gente y meter doctrinas griegas en un texto judío. Escuchen bien, pongan atención y el contexto. Jesús no fue Cohen, no fue levita, ni del linaje de Aarón, ni fue llevado al templo. Fue asesinado por gentiles fuera del campamento como un criminal. Eso no es un corbán, eso no es expiación, eso es una abominación según la Torá. Devarim, aquí tiene la referencia. Referencia, Deuteronomio 12, versículo 31. No harás así a Hashem. Quemaban a sus hijos en fuego. Y ustedes glorifican eso como redención. Aquí tengo que hablar claro. Para ser el Mesías, uno debe ser descendiente directo de David por línea paterna. Pero el libro cristiano mismo dice que Jesús nació de una virgen, sin padre,
Y cuando tratan de justificarlo con la genealogía de José, hay dos problemas. Uno, José no es su padre. Y dos, ninguna genealogía coincide entre Mateo y Lucas. Y luego viene Pablo y dice, evita las genealogías, porque que solo causan discusiones. Claro, porque él sabía que Jesús no cumplía el requisito. Eso no es Mesías, eso es manipulación. La palabra sacrificio viene del mundo pagano. En hebreo se dice korban, que significa acercamiento. No es pérdida, es conexión con Hashem. Por eso la vaca roja no es un sacrificio, como los griegos entendían. No se ofrecía en el altar, se quemaba fuera del campo, con un Cohen vivo. Y Jesús no era ni Cohen ni de la tribu de Leví. No lo ofrecieron en el templo, sino que lo mataron los romanos. Eso jamás sería aceptado como Corban ante Hashem. Lo repito con claridad, y no hay problema con eso. Capará traducido es expiación, cubrir pecado moral. La palabra tahara significa, o traducido es purificación, quitar impureza ritual. La vaca roja purifica del contacto con muerte, no perdona pecados. Y eso lo dice en la Torá, Bamidbar 19. Léelo en contexto. La respuesta está en contexto y lo repite el Talmud en Masejet Pará. El que mezcla conceptos es porque no estudia el Tanakh como debe ser. El libro de los Hebreos en el libro cristiano está lleno de errores y horrores, pero su autor es un anónimo. Segundo, escrito en griego, no por judíos conocedores de la halajá. Y tercero, ni siquiera entendía cómo funcionaba el templo. Dice que Jesús es sumo sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, sin ser ungido, sin servir en el templo. Eso contradice totalmente la Torá. Imagínate presentar un sacrificio humano fuera del altar, ejecutado por Goyim, un gentil, como si eso fuera aceptado por Hashem. El comentarista menciona Bamidbar Rabbah 19:1. Falta de indagar. Y la palabra expiar, y como si se tratara de pecado. Pero el contexto es claro. Capará en ese midrash tiene sentido de reparación simbólica, no perdón de pecado. El midrash habla de cómo el becerro de oro deja una mancha y la vaca roja ayuda a reparar el daño ritual, pero no sustituye a nadie ni paga pecados. La Torah dice en Vaikra, Levítico 12, versículos 2 al 4, que lo pueden buscar, que una mujer que da a luz a un varón es impura por 40 días. María esperó ese tiempo antes de entrar al templo. En el libro cristiano dice que no. Eso implica que contaminó el Mikdash. Y los Kohanim la dejaron pasar, no sabían, o también eran parte del show. El libro cristiano está lleno de violaciones a la Torá que nunca son corregidas. ¿Quieren arquetipos reales? Aquí van. El tipo griego, dentro del gregaísmo, mitología, Prometeo fue encadenado por traer fuego divino a los humanos. Lo castigan, mueren, para darles conocimiento. Otro tipo, Esclepio, dios de la medicina, muere para salvar la humanidad. Mitra,
un dios persa sacrifica un toro sagrado y ese sacrificio da vida. Todo antes del tal Jesús. ¿Coincidencia? No. Los autores del Nuevo Testamento, como lo llaman el libro cristiano, mejor dicho, tomaron estos modelos y lo hicieron hebreo. Jesús es un Dios que muere para dar vida. ¿Te suena? ¿Y quiere ver más paganismo? Hechos, capítulo 14, versículo 11 al 13, dice que los griegos pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses que descendieron del cielo. Los ofrecieron sacrificios. ¿Y ellos qué hicieron? Nada, claro. Eso era la mentalidad greco-romana. Cualquier milagro y ya era Dios. Y eso explica cómo fue tan fácil vender a Jesús como el Dios encarnado. La idolatría estaba servida. El comentarista indagando se burla de que los rabinos tienen opiniones diferentes y los cristianos no. Unos creen en el rapto, otros no. Unos dicen Jesús, otros Yeshua o Yahshua, como le quieren, el mismo. Todos usan diferentes fórmulas para reprender al diablo. ¿Y tú me hablas de unidad? La Torá acepta el debate cuando parte del mismo fundamento, no de una idolatría disfrazada de judaísmo mesiánico. Hashem lo dijo y punto. Shemot, Éxodo 20, versículo 3. Lo yihye lecha Elohim acharim al panai. No tendrás dioses ajenos sobre mi rostro. Yeshayahu 42:8, Isaías 42:8. Mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a imágenes. Deuteronomio 4:35. A ti se te mostró para que supieras que Hashem es Dios. En od milvado, no hay otro fuera de él. No se trata de interpretaciones emocionales, no se trata de sentir bonito, se trata de obedecer a Hashem y su Torah. Y si tú sigues a un hombre Dios que murió en una cruz y dice que eso fue para perdón de pecados, lamento decirte, estás siguiendo una abominación griega, no al Dios de Israel. Hashem aborrece los sacrificios humanos. Deuteronomio 12:31. Jeremías 7:31. Te estoy dando referencias para que lo busques. Jesús no fue sacrificio, no fue Corban, no fue Cohen, no fue sacerdote, no fue ni Mesías. Y mucho menos fue aceptado por Hashem. Y si aún dudas, busca. Estudia tú mismo. Aprende el hebreo. Lee el Tanakh en orden. No empieces en la página 1445 del libro cristiano. Las respuestas siempre están en el contexto. La verdad no se interpreta. La verdad se revela. Y se revela cuando estudias con humildad y sin idolatría. Shalom. Y recuerda, para todo lo que necesitas en esta vida, Hashem te dice, te di mi palabra.